Hola, ¿qué tal hermanos? Paz de Cristo, mi nombre es Juan Martínez y bienvenidos una vez más al canal de Amor, Esperanza y Poder con Juan Martínez. El día de hoy hermanos traigo un tema muy importante que se titula La obediencia y el sacrificio, una muestra de nuestra fe. Amados hermanos, yo quiero hablarles de este tema que muchos tienen esas dudas de qué es la obediencia y el sacrificio, por qué son importantes la obediencia y el sacrificio, o cómo podemos practicar la obediencia y el sacrificio. Y quiero responderles a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. La obediencia es el acto de someterse a la voluntad de Dios, de cumplir sus mandamientos, de hacer lo que Él nos dice que hagamos. El sacrificio es el acto de renunciar a algo que nos gusta, nos beneficia, pero para mal, hermanos. ¿Me explico? Por amor a Dios, por gratitud a Dios o por servicio a Dios, eliminar eso que no nos beneficia, que no es nada productivo para nuestras vidas. La obediencia y el sacrificio van de la mano, porque para obedecer a Dios muchas veces tenemos que sacrificar nuestros deseos, nuestros planes, nuestros intereses o incluso nuestras vidas. Pero vale mucho la pena porque debemos de ver más allá, al futuro, hermanos, por fe. La obediencia y el sacrificio son una prueba de nuestra fe y de nuestra esperanza. No obedecemos ni nos sacrificamos por vista, por sensación o por emoción. Obedecemos y nos sacrificamos por fe, porque creemos en las promesas de Dios y esperamos su cumplimiento. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es la expectativa de lo que Dios hará en el futuro, basada en lo que ya ha hecho en el pasado y en el presente, hermanos. La fe y la esperanza nos dan la fuerza y el valor para obedecer y sacrificarnos, aun cuando no entendamos, no sintamos o no veamos los resultados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 9, dice así: a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, hermanos. La obediencia y el sacrificio son importantes porque son la esencia de la verdadera adoración. La Biblia nos dice que Dios no se complace en los sacrificios externos, sino en los sacrificios internos. No le importa tanto lo que le damos, sino cómo le damos. No le basta con que le ofrezcamos animales, frutos, dinero o ritos, sino que quiere que le ofrezcamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza, hermanos. Quiere que le amemos con todo nuestro ser y que le demostremos ese amor con nuestra obediencia y nuestro sacrificio, hermanos. Así lo dijo el profeta Samuel al rey Saúl. En Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 al 23 dice así: el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, amados hermanos, quise ponerles el ejemplo de Abraham. La obediencia y el sacrificio de Abraham son dos de las virtudes más destacadas de este patriarca bíblico, hermanos, que es considerado el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, hermanos, como Jehová le dijo, y fue con él, marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Aquí vemos, hermanos, cómo Abraham obedeció a Dios sin dudar, sin poner excusas, hermanos. Y a nosotros nos dicen algo así y nos quejamos, hermanos, ponemos excusas, el trabajo, mi comodidad, mi familia, mi cama, pero lo que no vemos es que por una gran bendición, y no tenemos que ver lo terrenal, hermanos, sino lo espiritual. También en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14, en resumen, Abraham también obedeció a Dios cuando le pidió que circuncidara, o sea, que les quitara el pecado y los consagrara a Dios a todos los varones de su casa, como señal del pacto que había establecido con él y con su descendencia. Abraham sacrificó su comodidad, hermanos, su seguridad y su identidad al seguir el llamado de Dios, confiando en Él, que Él cumpliría sus promesas. Pero la mayor prueba de la obediencia al sacrificio de Abraham fue cuando Dios le pidió que ofreciera a su único hijo Isaac en holocausto, en el monte Moria, hermanos. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2 dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Aquí estoy. Y dijo Dios: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, hermanos, era el hijo de la promesa, el heredero de la bendición, el fruto de la fe. Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Por eso Abraham no dudó en levantarse temprano, preparar la leña, tomar a su único hijo y dirigirse al lugar donde Dios le había indicado. Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado que él tenía, por amor y por obediencia a Dios, hermanos. Y nosotros que no estamos dispuestos ni a sacrificar, a hacer una hora de oración o ni 30 minutos como mínimo al día, hermanos. Sin embargo, Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. En el momento en que Abraham alzó el cuchillo, el ángel del Señor le detuvo y le dijo, en Génesis capítulo 22, versículo 12 dice así: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. En Génesis capítulo 22, versículo 13 dice así: Entonces Abraham vio un carnero que estaba enredado en un zarzal, y lo tomó y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Versículo 14: Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá, porque creyó que Dios proveería el cordero para el sacrificio. La obediencia y el sacrificio de Abraham, hermanos, fueron recompensados por Dios, que le confirmó su pacto y le multiplicó su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Dios también le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque había obedecido su voz. En Génesis capítulo 22, de versículo 15 al 18. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, que es el único que no nos fallará nunca, que es descendiente de Abraham, según la carne, y que ofreció su vida en la cruz como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado, hermanos, del mundo. Primera de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obediencia y el sacrificio de Abraham, hermanos, son un ejemplo para todos los que creemos en Dios. La Biblia nos enseña a confiar en Dios, a someternos a su voluntad, a hacer sus deseos, sus sueños, y no los nuestros, hermanos, y a renunciar a todo lo que nos impida seguirle a Dios. Nos enseña también a esperar en Dios, a depender de su provisión y a recibir su bendición, hermanos. Nos enseña a adorar a Dios, a glorificar su nombre y a dar testimonio de su gracia, hermanos. No debemos de dudar y debemos siempre de caminar en fe, amados hermanos. Pero, ¿cómo podemos practicar la obediencia y el sacrificio?
¿Qué debemos hacer para adorar a Dios en espíritu y en verdad? La respuesta es que debemos seguir el ejemplo de Jesucristo de Nazaret, hermanos, que fue el modelo perfecto de obediencia y de sacrificio. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí podemos ver en estos versículos, hermanos, que Jesús obedeció al Padre en todo, aun cuando eso significaba sufrir, padecer y morir por nuestros pecados. Jesús se sacrificó a sí mismo, dando su vida en rescate por muchos, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, reconciliados y salvos. También Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por lo tanto, hermanos, si queremos practicar la obediencia y el sacrificio, debemos imitar a Jesús, debemos seguir sus pasos, debemos vivir como Él vivió. En Lucas capítulo 9 versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo, en capítulo 22, versículo 37 al 39, dice así: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, debemos de obedecer a Dios, guardando sus mandamientos y hacer su voluntad. También, amados hermanos, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y todo lo que recibamos de gracia, darlo a las demás personas en el nombre de Jesús, hermanos, también de gracia. Queridos hermanos y hermanas, esas son algunas de las cosas que podemos hacer para practicar la obediencia y el sacrificio, pero no debemos hacerlo por obligación, por temor o por interés. Debemos de hacerlo por amor, por gratitud y por servirle a Dios cada día más, hermanos, por la gloria y honra de Dios. Debemos recordar que Él nos amó primero, que Él nos dio a su Hijo, que Él nos dio la vida. Debemos recordar, hermanos, que Él es digno, que Él es santo, que Él es bueno. Debemos recordar que Él nos llama, que Él nos capacita, que Él nos recompensa, que Él nos ayuda cada día, hermanos. Cada día Dios está con nosotros, hermanos. Entonces debemos de ir sin miedo, aunque vengan las pruebas, aunque vengan luchas, porque van a venir. No va a ser fácil, pero en el nombre de Jesús tendremos la victoria, hermanos. Que el Señor nos ayude a practicar la obediencia y el sacrificio. Que la obediencia y el sacrificio nos ayuden a adorar al Señor cada día más, hermanos. Amén. Quiero hacer una oración para terminar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, se le meta a cada persona, a cada hermano que vaya a ver este video. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, oh Dios. Que todo demonio inmundo, Padre amado, sea sometido bajo tus pies. Ahora, en el nombre de Jesús. Y que todo, Padre amado, hermano, persona que vaya a ver este video, sea de gran bendición para su vida, Señor. Que lo practique la obediencia, Padre amado, que practique el sacrificio, Señor, que nos esforcemos cada día a obedecerte más, Señor, y a sacrificarnos más cada día por amor y por obediencia, Señor. En este día, Padre amado, yo te pido también, Señor, que reprenda, Señor, a todo espíritu inmundo que no quiere dejar ver o que quiere interrumpir para que mis hermanos puedan ver esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para ellos. Yo te pido, Padre amado, que tú canceles y anules, Señor, todo ataque demoníaco, todo ataque, Señor, de todos los servidores del diablo, en el nombre de Jesús, para que mis hermanos puedan ver, Señor, mis amados hermanos, mis amadas personas puedan ver este video de bendición, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Gracias, hermanos, que Dios mucho me los bendiga a todos.